Si hay algo que constantemente nos desafía a lo largo de la vida, ese algo es la adversidad. Tarde o temprano, todos nos enfrentamos a momentos de dolor, pérdidas, decepciones, fracasos, incertidumbres. Y ante esas situaciones surge una pregunta inevitable: ¿cómo seguir adelante? Muchos buscan consuelo en la motivación externa, en libros de autoayuda o en consejos terapéuticos, y eso puede ser útil. Pero existe una fuente más profunda, una fuerza que no solo sostiene, sino que transforma desde adentro: la fe en Dios. Tener fe va mucho más allá de simplemente creer. La fe verdadera es una convicción tan profunda que moldea tu forma de pensar, de sentir y de vivir. Es lo que te permite atravesar días oscuros con serenidad. Es lo que te impulsa a continuar, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, con la certeza de que Dios sigue al mando. Vivir no es fácil, y Jesús nunca prometió que lo sería. En Juan 16, Él lo dijo con claridad: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate, Jesús no sugirió que quizás enfrentaríamos dificultades. Él lo afirmó, pero también aseguró que la victoria es posible para quienes confían en Él. Hoy quiero hablarte de cómo la fe en Dios no solo fortalece el espíritu, sino que también edifica una mente firme. Porque sí, la fe es un arma espiritual, pero también es una estructura mental. Tener fe no significa quedarse de brazos cruzados esperando milagros. Significa aprender a pensar, actuar y reaccionar de una manera que te vuelva inquebrantable ante los desafíos. En este mensaje te guiaré por un camino de comprensión, cómo la fe transforma tus pensamientos, cómo silencia la ansiedad, vence el miedo y trae claridad en tiempos inciertos. Paso a paso, vamos a entender cómo confiar en Dios forja en ti una mentalidad de victoria, y por qué aquellos que realmente viven por la fe nunca se rinden. Porque la fe no es señal de debilidad, es señal de valentía. Es para los que siguen caminando aunque no vean, para los que avanzan incluso en la oscuridad. Y cuando esa fe echa raíces, ningún obstáculo es lo suficientemente grande para derribarte. Todos nosotros, sin excepción, enfrentamos pruebas. Puedes ser experimentado, fuerte, capacitado, y aún así la vida puede sorprenderte con pérdidas, enfermedades, traiciones o crisis. Y es ahí donde muchos sucumben, porque su fuerza mental estaba edificada sobre terrenos inestables. Jesús nos dejó una enseñanza valiosa en Mateo 7 al hablar de los cimientos. Él dijo que quien oye sus palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, soplaron los vientos, los ríos se desbordaron, pero la casa permaneció firme. En cambio, quien escucha pero no pone en práctica es como alguien que construye sobre la arena. Y cuando llegan las adversidades, todo se derrumba. Observa bien, Jesús no dijo que el hombre sobre la roca estaría libre de tormentas. Él dijo que su casa no caería. Es decir, la fe no es un escudo contra el dolor de la vida, pero es la certeza de que, incluso en medio del caos, tú permanecerás de pie. Ahora piensa, ¿cuántas personas construyen su seguridad emocional sobre bases frágiles? Basen su paz en el dinero, en la carrera, en la validación de los demás o en circunstancias pasajeras. Y cuando esas cosas fallan, cuando son rechazados, despedidos o decepcionados, todo se derrumba, porque sus vidas estaban sostenidas por la arena. Pero cuando tu confianza está firmemente anclada en Dios, algo cambia profundamente. Puedes perder lo que tienes y aún así no perderte a ti mismo. Puedes recibir malas noticias y seguir firme. Puedes caminar en medio de la tormenta y mantener la calma.
Porque tu fuerza no proviene de posesiones, ni de opiniones, ni del éxito. Viene de la convicción inquebrantable de que Dios está contigo. El ejemplo de Job es uno de los mayores testimonios de fe y resiliencia que la humanidad ha conocido. Perdió todo: hijos, riquezas, salud, y aún así, en medio del dolor más profundo, declaró: «El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». ¿Puedes imaginar el nivel de esa fe? Una fe tan sólida que ni siquiera el colapso de la vida puede arrancar su confianza en Dios. Y es justamente ahí donde muchos tropiezan. Dicen confiar, pero su fe es frágil. Existe solo mientras todo va bien. Basta que la adversidad toque a la puerta y comienzan a quejarse, a dudar, a reclamar. Eso sucede porque nunca edificaron su vida sobre la verdadera roca. Por eso, el primer secreto para desarrollar una mente fuerte y resiliente es este: construye tu fundamento en Dios. No en emociones pasajeras, ni en opiniones externas, ni en las circunstancias, sino en Dios y en su palabra. Cuando haces eso, tu fuerza viene desde dentro, y sin ninguna tormenta será suficiente para derribarte. La fe moldea tu mente para la victoria. Este es el punto donde muchos tropiezan. No porque hayan dejado de creer en Dios, no porque hayan dejado de orar o nunca hayan abierto la Biblia, sino porque siguen pensando como si ya estuvieran derrotados. Ven la vida a través del lente del miedo, de la duda, del ¿y si no funciona? ¿Y si Dios no me escucha esta vez? ¿Y si fracaso? Y la verdad es esta: si tu mente está saturada de inseguridades, tu fe aún no está operando con plenitud. Romanos 12 nos hace un llamado claro: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Observa que el texto no dice que Dios cambiará todo en tu vida sin tu participación. Dice que el cambio empieza en tu forma de pensar. En otras palabras, creer en Dios es más que un sentimiento. Es adoptar una mentalidad alineada con quien verdaderamente confía en Él. De una mentalidad de esclavo a una mentalidad de heredero. Este es el error de muchos cristianos. Viven como libres, pero piensan como esclavos. ¿Recuerdas al pueblo de Israel? Presenciaron milagros, atravesaron el mar en seco, comieron pan del cielo, vieron una columna de fuego guiarlos. Y aún así, al menor signo de dificultad querían regresar a Egipto. Se quejaban, murmuraban, decían que era mejor seguir como esclavos que enfrentar lo nuevo. ¿Cuántas personas hoy actúan igual? Dios ya las ha liberado, ya les mostró señales, ya respondió oraciones y aún así, cuando aparece una nueva prueba, vuelven a pensar: esto es imposible, esto no va a funcionar, voy a fallar otra vez. Siguen presas a una mentalidad limitada, no renovaron su entendimiento. Dios las llamó a conquistar, pero siguen viviendo como si estuvieran derrotadas. La fe ajusta tu visión y te posiciona con confianza. Si deseas de verdad tener una mente firme y resiliente, necesitas ajustar tu enfoque. La fe debe cambiar la manera en que ves el mundo. No se trata de vamos a ver qué pasa, sino de tener la convicción de que Dios está guiando cada paso. Quien cree de verdad no vive como quien ha perdido la esperanza. David es el ejemplo vivo de esto. Cuando enfrentó a Goliat no dijo: espero que Dios me ayude. Él afirmó con seguridad: el Señor que me libró del león y del oso, también me librará de este filisteo. Mira la diferencia. No esperaba una prueba futura de ayuda divina. Ya cargaba en sí la certeza de la fidelidad de Dios en el pasado, y eso le bastaba para vencer el presente. Esa es la esencia de la fe.
No se trata solo de orar, es vivir con la confianza de que Dios está a tu lado en cada batalla. Y es esa certeza la que vuelve tu mente imbatible, la convicción de que nunca caminas solo. Abandona la identidad de quien ha sido derrotado y abraza quién eres en Dios. Mírate con sus ojos. No importa lo que estés enfrentando hoy, recuerda que el mismo Dios que venció la muerte es quien te sostiene. El miedo es uno de los mayores enemigos de la salud mental y de la fuerza espiritual. Paraliza, debilita, alimenta la duda y mina tu confianza. Todos sentimos miedo en algún momento. Eso es humano. El problema no es sentir miedo. El problema es cuando permitimos que el miedo dicte nuestras decisiones. Reflexiona con sinceridad. ¿Cuántas puertas dejaste de cruzar por causa del miedo? ¿Cuántas oportunidades rechazaste creyendo que no eras capaz? ¿Cuántas veces limitaste el actuar de Dios en tu vida porque te enfocaste en las imposibilidades y no en su poder? La fe no elimina el miedo, redefine tu fuerza. La fe no es ausencia de miedo, es decidir avanzar incluso con miedo. Es saber que el miedo puede susurrar, pero ya no tiene el control. En 2 Timoteo 1:7 está escrito: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo entiendes? El miedo no forma parte de la identidad que Dios te dio. Lo que Él te entregó es poder, autocontrol y valentía para seguir adelante. Cuando tienes fe, el miedo pierde espacio, porque entiendes que no necesitas enfrentar todo solo. Sabes que Dios es quien pelea a tu lado, y con esa convicción el miedo se debilita, porque a la fe toma el control. Mira el ejemplo de Pedro. Mientras mantuvo sus ojos fijos en Jesús, caminaba sobre las aguas. Pero en el instante en que desvió su mirada hacia la tormenta, se hundió. Eso se aplica a todos nosotros. Mientras el enfoque está en Dios, avanzamos. Cuando nos dejamos absorber por los problemas, nos paralizamos. La mente fuerte no huye del miedo, sabe dónde fijar los ojos. La verdadera fuerza mental no está en no sentir miedo, sino en saber cómo enfrentarlo. Y la respuesta siempre será volver la mirada a Dios. Si la ansiedad intenta dominarte, si tus pensamientos te dicen que no eres capaz, si el miedo toca a la puerta, recuerda, Dios no plantó cobardía en ti. No creas las mentiras del enemigo. Tú eres capacitado, elegido, y nunca estás solo. Una mente fortalecida es una mente anclada en la paz de Dios. Otro error común es pensar que tener fe significa vivir 100% en paz, sin nunca sentir aflicción. Pero la fe no es anestesia, no hace desaparecer los desafíos, te prepara para enfrentarlos con serenidad. La fe es un ejercicio diario, una decisión constante de confiar, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. La ansiedad nace de una mente más enfocada en los problemas que en la presencia de Dios. Cuando miramos al futuro con temor, olvidamos cuánto Dios ya ha actuado en el pasado. Es necesario invertir esa mirada. Filipenses 4 nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa, no dice que no tendremos luchas, pero nos enseña a entregar el peso, a confiar en Dios, y esa entrega es lo que nos activa la paz que trasciende la lógica. Si supieras sin ninguna duda que Dios ya resolvió lo que te preocupa, ¿seguirías ansioso? Claro que no.
porque la paz verdadera no depende de la circunstancia, sino de la confianza. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos y se levantó una gran tormenta? Ellos se desesperaron, gritaron, pensaron que iban a morir. Y Jesús dormía, porque su mente estaba firme en la seguridad del Padre. Los discípulos vieron la tormenta y entraron en pánico. Jesús vio la misma tormenta y permaneció en paz. Muchos viven con la mente de los discípulos, no con la de Jesús. Ante la crisis se desesperan, ante el miedo se derrumban. Olvidan que Dios está en la barca, olvidan que su presencia lo cambia todo. Una mente fortalecida por la fe no espera que el cielo esté despejado para descansar. Aprende a reposar, incluso cuando los vientos soplan fuerte, porque sabe quién está al mando del timón. Entrena tu mente para responder con fe. Lo sé, no es sencillo. No es algo que decides en un solo día y de repente nunca más sientes ansiedad o dudas. Esta es una jornada continua, un ejercicio diario, una verdadera batalla mental. Pero aquí está el punto clave. Cada vez que la ansiedad toque tu puerta, que sea la fe quien responda. Cuando llegue la inquietud, cuando la duda empiece a instalarse, necesitas entrenar tus pensamientos para volver a las promesas de Dios. Debes hablar con el miedo, no guardar silencio ante él. David hacía esto constantemente en los Salmos. Él hablaba con su propia alma: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Él se instruía a sí mismo a confiar, incluso cuando todo parecía inestable. Tú también puedes hacerlo. Cuando el miedo quiera dominar, dite a ti mismo: Dios está conmigo. Él tiene el control. Ya fue fiel en el pasado y lo será ahora. No dejaré que la ansiedad dicte mis decisiones, porque mi confianza está firmemente anclada en el Señor. Con el tiempo, con práctica, con oración y rendición sincera, vas a notar algo poderoso. La ansiedad pierde su dominio sobre ti. Y ahí está el secreto para fortalecer tu mente a través de la fe. Cambia la ansiedad por paz. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque has aprendido a confiar en el Dios que ya lo gobierna todo. Donde la fe se pone verdaderamente a prueba. Es fácil decir que se tiene fe cuando todo marcha como esperabas, cuando se abren las puertas, cuando el escenario es favorable, cuando no hay dificultades. La fe parece natural, pero ¿y cuando la vida se desmorona? Cuando todo se sale de control. Es en esos momentos donde la fe es verdaderamente probada. La vida muchas veces es dura. Y aunque ores, confíes y hagas todo bien, habrá pruebas que confrontarán todo lo que crees. La diferencia es esta: quien camina sin fe, se rinde. Pero quien camina con fe, sigue, aún con lágrimas, aún en silencio, aún sin entender. Mira el ejemplo de José. Dios le había dado un sueño extraordinario. Pero antes de que ese sueño se hiciera realidad, pasó por un valle profundo. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, calumniado injustamente, lanzado a prisión por un crimen que no cometió. Tenía todos los motivos para rendirse, para amargarse, para cuestionar la fidelidad de Dios. Pero eligió seguir, no se dejó envenenar por la amargura, confió, y en el momento justo, Dios lo exaltó y cumplió exactamente lo que había prometido. Entonces, hazte esta pregunta: ¿cómo reacciono cuando las cosas no salen como espero? Si la menor adversidad te desestabiliza, si las luchas te paralizan, si el sufrimiento te roba la esperanza, entonces tu fe aún necesita madurar. La fe genuina es la que sostiene a quienes siguen en pie, incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. En 2 Corintios 5:7 está escrito: porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa esto?
que no tomamos decisiones basadas en lo que sentimos o en lo que vemos en el momento, sino en lo que Dios prometió y en lo que sabemos que es correcto. Incluso cuando es difícil, piensa en esto: si los héroes de la fe en la Biblia se hubieran guiado solo por sus emociones, muchas cosas habrían salido mal. Moisés se sintió incapaz, con miedo. Si hubiera obedecido a ese miedo, jamás habría guiado al pueblo hacia la libertad. David, al enfrentar a Goliat, podría haber permitido que la inseguridad ganara. Pero ambos tomaron decisiones movidos por la confianza en Dios, no por la oscilación de los sentimientos. Esto es importante decir. Tener fe no significa suprimir tus emociones. Dios nos dio sentimientos y ellos tienen su lugar. Pero los sentimientos deben ser pasajeros en el camino, no conductores de la dirección. Es decir, pueden ir en el coche, pero no pueden tomar el volante. Una mente fortalecida por la fe aprende a hacerse preguntas antes de decidir. ¿Estoy tomando esta decisión por miedo o por confianza en Dios? ¿Estoy actuando con sabiduría o estoy siendo llevado por la ira? ¿Estoy eligiendo este camino porque es correcto o porque es más fácil? Cuando comienzas a filtrar tus actitudes por la fe y no por impulsos, tu vida se transforma. Dejas de actuar en el calor de la emoción y comienzas a caminar con claridad, con propósito y con dirección segura. Proverbios 3 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Eso significa, si quieres construir una mente sólida, aprende a confiar más en Dios que en tus propios sentimientos. Pide dirección antes de actuar. Espera la respuesta antes de precipitarte. No todo lo que parece urgente es prioridad en el cielo. La fe te enseña a confiar en el tiempo de Dios. Este es otro punto donde muchos se pierden. Queremos respuestas para ayer, soluciones rápidas, bendiciones sin demora. Vivimos en la velocidad de las notificaciones, donde todo parece inmediato, y queremos que Dios actúe con el mismo ritmo. Pero la fe no sigue nuestro cronograma. La fe requiere paciencia, y no cualquier paciencia, sino aquella que confía incluso cuando no entiende nada. Pero la verdad es simple: Dios trabaja en otro tiempo, y su tiempo siempre es el mejor. En Eclesiastés 3 leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No dice que todo sucederá cuando tú lo desees. Dice que existe un tiempo correcto para cada cosa, y la fe es precisamente lo que te permite descansar mientras esperas. Y la realidad es esta: no importa lo que hagas, siempre habrá voces contrarias. Si haces el bien, criticarán tus intenciones. Si fallas, juzgarán tus decisiones. Si caminas con Dios, algunos te llamarán fanático. Las personas nunca estarán completamente satisfechas contigo, pero Dios siempre estará atento a tu corazón. Cuando caminas por fe, comprendes que tu identidad no está en las palabras de los hombres, sino en las verdades eternas de Dios. Él dice que eres amado, elegido, creado con un propósito y sostenido por promesas inmutables. Mira a Jesús. Él nunca necesitó la aprobación de las multitudes. Vamos a la oración final, Señor. Enséñame a esperar, no con prisa, sino con fe, no solo en silencio, sino con alabanza, no solo con paciencia, sino con una fe inquebrantable, no solo con quietud, sino con adoración. Dame paciencia cuando el tiempo parezca lento. Dame coraje cuando el miedo quiera detenerme. Dame paz incluso cuando todo parezca caos. Ayúdame a confiar en tu tiempo, incluso cuando mi corazón quiera correr. Que yo recuerde, no estoy detenido. Estoy siendo preparado, no estoy olvidado. Estoy siendo recordado por ti. Y cuando todo esté listo, la cosecha vendrá, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres el Dios que convierte la espera en milagro. En ti espero, en ti descanso, en ti creo.
Amén. Que la paz de nuestro Señor esté con todos los que han escuchado este mensaje y que todo aquello que más necesitas en este momento, eso que clama en silencio desde lo más profundo de tu corazón, llegue hasta ti para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.